Saludo en esta tertulia a Ruimán Santana de Ciudadanos. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y saludo también a Naira Alemán del Partido Socialista. Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me oyes? Te oigo perfectamente. ¿Me escuchas? Vale, perfecto. Sí, 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 Vale. sí. Tenía la duda de si tenía activado el micro. Sí, y a Ruimán también lo oye, ¿verdad? Sí, 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 sin Perfecto. problema y lo veo. Lo ves. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Ruimán, venga. Pues muy bien, la verdad estaba aquí en el Hierro de bautizo. Ah, Tenemos que irnos en el día de hoy porque no conseguimos vuelo en el día de ayer. ujú. Y bueno, pues aprovechando ese ratito con la familia para seguir en la lucha que nos toca preparar el debate del estado de la isla en el Cabildo. Ajá, bien. ¿Cuándo va a ser el debate? El jueves y viernes de esta semana. De esta semana. Justito antes de las elecciones en Andalucía, vamos. Sí, la verdad que es un preludio, ¿no? Porque seguro que se hablará Ajá. eh, pues de la extrema derecha, ¿no? Del avance que está teniendo, irremediable, lamentablemente. Y yo espero que en el Cabildo pues también adquiramos compromisos, ¿no? Para intentar evitar que este tipo de formaciones pues de alguna Ujú. manera puedan entrar en las instituciones y hacer la política que hacen. Bueno, Naira, ¿qué tal tu fin de semana? Yo no sé si en otra isla o en la de siempre. En otra isla, porque de normal estoy en Tenerife, entonces el fin de Claro. semana me lo pasé en Gran Canaria. Y en Arucas concretamente porque estamos en plenas fiestas de San Juan y Ujú. bueno, ayer hubo un maravilloso concierto a las 9 de la noche en la Plaza de San Juan precisamente y bueno, vengo con la pila cargada para comenzar la semana. ¿Y de quién fue el concierto? El concierto era de la Banda Sinfónica de la Ah, ciudad qué de bueno. Arucas, pero a su vez participaba y el programa lo elaboró Abraham Cupeiro, que es un artista gallego, como su propio apellido puede indicarnos, que se encargó de hacernos un paseo por toda la geografía mundial, porque Mm. fuimos continente por continente, con instrumentos de viento ancestrales, ¿no? Ah, qué bueno. Muy interesante, muy bonito. Yo al principio dije, bueno, voy porque mi sobrina es oboísta y había que ir a apoyarla, pero iba un poco contra mi propia voluntad. Pero una vez allí, Claro. reconozco que fue un concierto maravilloso y la verdad que te quedas con el sentimiento de que se están haciendo cosas de calidad en el municipio, ¿no? Y Ujú. eso es fundamental y se está pues generando esa gente joven, disciplinada, con intereses culturales, musicales, así que Mm. reconciliada con la condición humana. Claro. Y gente joven en la que te encuentras, lógicamente, ¿no? Que también lo hacían para Ah, ti. bueno, pues no, porque mira, claro, la banda Mm. puede tener 40 años perfectamente. Entonces, se lo estaba diciendo a mi hermana, que yo recuerdo cuando los viernes ensayaba la banda Mm. y era la gente de nuestra edad, y ahora los ves que los hijos están en la banda. Entonces, ya está la segunda generación. Y era gracioso, se parece todo al padre, pero míralo. Ya comentario de señora mayor, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Todos hacemos ese comentario. Ya es verdad que llegado a una edad los hacemos más, las cosas como son, Te pero vas bueno. dando cuenta, te vas dando Sí, cuenta que sí, los sí, años sí. pasan en ese tipo de cosas. Bueno, como hemos empezado también en parte y se ha dejado caer un poco lo que va a suceder el próximo domingo, clave nacional, las Ujú. elecciones en Andalucía, Ruimán, ¿qué crees que va a pasar? Y sobre todo, respecto a tu formación política, pues cómo ves el futuro, porque según parece también, si esto le va mal, no sé hasta qué punto, pues pueda ser a lo mejor la última losa que les pueda caer. Sí, yo creo que en primer lugar, efectivamente, casi todas las formaciones políticas están buscando que las elecciones andaluzas sean en clave nacional, ¿no? Es cierto que unas más que otras, sobre todo el Partido Popular, intentando aprovechar ese efecto Feijóo que ellos mismos califican, ¿no? E incluso Vox, que de alguna manera pues también está pretendiendo, ¿no? Que los resultados le ayuden a crecer en las próximas elecciones generales. Yo creo, sin embargo, que se equivocan unos y otros porque al final las regiones tienen sus particularidades y todos deberíamos de estar centrados en hacer la política en función de la institución en la que nos presentamos. Porque muchas veces, y lo vemos también, por ejemplo, ponía antes el ejemplo del Cabildo de Gran Canaria, Mm. muchas veces están en las instituciones hablando de mil cosas que no tienen nada que ver con las competencias de la propia institución y nos olvidamos de atender aquellas competencias propias que son las que nos deben ocupar en el día a día. Dicho esto, y lamentablemente para los intereses de mi organización política, yo creo que vamos a tener un mal resultado, como hemos visto en otras regiones, que es un ciclo muy complicado para una organización de centro que ha tenido pues
determinados errores que los ciudadanos no han sabido, digamos, perdonarnos, porque, oye, todas las formaciones se equivocan en alguna ocasión y a nosotros nos ha pasado digamos, factura muy grande. Y dicho esto, pues nada, veremos el resultado, veremos si aquí acaba un ciclo para una organización de centro como la nuestra. Y yo creo que nuestra supervivencia pasa necesariamente por formar coaliciones con organizaciones de las mismas características que nosotros, es decir, que se queden con un espacio pero que tengan muy poca representación, porque la única manera, como decía antes, de evitar los avances de partidos de ultraderecha, de evitar que de alguna manera determinadas organizaciones radicales en sus planteamientos puedan copar las instituciones es sumando. Claro. Y si no terminamos de entender eso, pues entonces sí que estamos definitivamente abocados a estrellarnos, ¿no? Naira. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ruimán, ¿no? Se quiere hacer una lectura a nivel nacional y no va a tener esa proyección en los resultados de las elecciones cuando se den, ¿no? Las nacionales. Sobre todo porque Andalucía es una tierra que viene muy escaldada en lo que respecta al Partido Socialista. Estuvo muchísimos años gobernando, pero la gente pidió cambio y me temo que el cambio va a durar porque no se hicieron las cosas del todo bien, sobre todo en la última etapa, y eso es lo que tiene la democracia, y estos errores se pagan y además durante mucho tiempo. Por lo tanto, creo que lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Andalucía no puede tener una proyección en los resultados a nivel nacional. Si bien es cierto que están poniendo toda la carne en el asador, todos los grupos políticos en general, ¿no? Incluso Vox se trajo a Bascal, el PP a Feijóo y el Partido Socialista pues a los varones, como se denominan en mi formación política, para darle un punch a Espadas, ¿no? Porque es cierto que Andalucía además es una plaza importante Sí. a nivel nacional. Son muchos votos y es una comunidad que es muy visual, ¿no? Quiero decir, es muy importante a nivel nacional. A mí, de verdad, yo estaba viendo ayer los informativos y veía a Inés Arrimadas haciendo campaña y la verdad que tiene más moral que el Alcoyano, porque hay muchos que empezaron en Ciudadanos y se han ido, han abandonado el barco, pero hay que reconocerle a ella que sigue ahí a pesar de que no le vienen bien dadas, ¿no? Entonces, si bien puedo tener muchas diferencias con sus postulados y demás, pero le reconozco que se ha comprometido con el proyecto hasta el final, por muy malos pronósticos que tenga, que no van a ser buenos, porque además eso sí es cierto que vienen ya en otras comunidades y a nivel nacional no están siendo buenos resultados, pero sí hay que reconocerle seriedad y compromiso, de verdad. Bueno, por aquí saludan, buen día a todos desde el chat. Seguramente uno de los seguidores, ¿no?, hará algún tipo de reflexión por el siguiente tema, porque si no me equivoco es transportista y querrá saber también, pues bueno, qué va a pasar de cara al futuro, porque el sector del transporte parece que se podría estar planteando nuevamente nuevos paros porque sigue el incremento del combustible creciendo y esto está llegando a un punto que la verdad que no sé cuál puede ser la solución. No sé si han tenido la oportunidad también de ver lo que está sucediendo en Reino Unido. Se están dando ya pues casos de personas que se van sin pagar. O sea, ponen gasolina y está tan cara que cogen, arrancan y se marchan. Digo yo que todo eso al final queda registrado, la matrícula y demás, pero no sé hasta qué punto si son bandas organizadas o cómo lo hacen. Pero ¿qué va a pasar en España, Ruimán? Pues la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que es un tema complicadísimo. Hablábamos en nuestra última ocasión que nos vimos por aquí, por este canal, que en relación en aquel caso era con la energía, creo recordar, que efectivamente son sectores estratégicos que de alguna manera con pocas medidas se pueden ayudar, ¿no? Es decir, o bajas impuestos o das ayudas directas o en definitiva no tienes muchos mecanismos, ¿no? No puedes intervenir los precios, en definitiva solo tienes unas posibilidades muy limitadas, pero claro, luego sucede lo que también comentábamos, que es que muchas veces las empresas, como son unas empresas muy concretas y no hay una competencia real, por llamarlo de alguna manera, pues al final lo que hacen es que esos incrementos o esos esfuerzos que hacen las instituciones lo incorporan a sus estructuras de precios y aquí paz en el cielo gloria. Es decir, al final los esfuerzos que hacen las instituciones públicas caen en el saco roto porque te das cuenta, que es lo que nos está pasando ahora, que 2 meses después estamos en la misma situación de cara al consumidor final, ¿no?
Y aquí o buscamos fórmulas que sean un poquito, y mira que lo dice un liberal, pero que sean más intervencionistas, es decir, que se controlen los precios, que se asegure que los esfuerzos que realizan las administraciones públicas repercuten positivamente en el bolsillo de los afectados. Porque sí creo que, por ejemplo, hay que reconocer al gobierno de Canarias que la medida referente a la devolución del impuesto que recargaba el combustible se hizo de una manera sectorial, ¿no? De una manera muy, muy concreta. Y yo creo que esas son las medidas que tenemos que usar. Y por supuesto, aprovechar estas circunstancias, porque al final el bolsillo es lo que más conciencia, ¿no? Pues para fomentar la movilidad activa, para fomentar la movilidad en transporte público y darnos cuenta que cuando tenemos una dependencia extrema del exterior, pues la única alternativa que tenemos es intentar hacer fuerte lo nuestro, ¿no? Apostar por energías renovables y, en definitiva, intentar generar menos dependencia para que cuando pasen estas cosas no vernos en esta tesitura, porque es que, sinceramente, yo, si me viera en la situación de estar gobernando, sería complicadísimo tomar una decisión, repito, porque a veces lo que te pide el cuerpo es retirar esas medidas favorables para intentar que las empresas vuelvan otra vez a darse cuenta que si ponen unos precios desorbitados, lo que va a ocurrir es, tarde o temprano, pues decaerá la demanda. Y a lo mejor esa es la fórmula que tenemos que buscar. Naira. Así es que cuando el gobierno de España hace un esfuerzo de subvencionar esos 20 céntimos por litro y al final ves que lo absorbe y va a la cuenta de resultados de las empresas, en este caso de las petroleras, ¿no? Se te queda cara de tonto, ¿no? Te están engañando en tu cara. Igual sucede con el precio de la luz, ¿no? Cuando más energías alternativas ha habido en este país y es cuando más cara estuvo la luz. Y al final cuando más han ganado las eléctricas también, ¿no? Entonces es que en tu cara nadie te lo tiene que estar explicando, es evidente, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando sube el precio del barril de petróleo y se ve instantáneamente al siguiente día en los precios de la gasolina. Pero en cambio, cuando baja el precio del barril, tarda semanas en que eso tenga un reflejo en el precio al consumidor. Entonces, yo creo que es evidente, yo creo que está muy claro. Aquí las grandes empresas están haciendo su gran agosto a costa de los usuarios, que somos los que ponemos gasolina o los que consumimos kilovatios, al precio que nos pongan, porque no tenemos más remedio. Entonces, lo que decía Ruimán, fomentar el transporte colectivo, el transporte limpio. Pero claro, estamos años luz y estoy segura que cuando el transporte colectivo sea fuerte, pues nos vendrá por otro lado. Claro. Estarán otras empresas pendientes de eso, ¿no? Entonces, es cierto que hay que intervenir, sin duda, en los precios, en ese mercado que al final es muy, muy, muy parecido al monopolio, camina como un monopolio y todo es como un monopolio, por no decirle que es un monopolio. Y al final es eso, ¿no? Todos estamos engordando y a costa de nuestras nóminas, de nuestro bienestar, estamos engordando a estas empresas con unos beneficios desorbitados. Por aquí dice Lagún, dice, cuando nos fuimos a la huelga el precio del gasoil estaba a 1,80. Se implementó el descuento de los 20 céntimos, pues ahora está a 2 euros el litro. O sea, igual que al principio, pero gastando dinero. O sea, no funciona, sí, dice. Sí. No funciona. Yo lo dije en su día, esto iba a ir a la cuenta de resultados de las empresas. Claro. Lo iban a absorber porque además ha habido otras experiencias. Fíjate, al final nos está costando mucho más caro porque esos 20 céntimos los pone el gobierno, pero los ponemos nosotros con nuestros impuestos. Sí. Entonces, esos 20 céntimos están dejando de ir a otro servicio público por tener que estar subvencionando el litro de gasolina o de gasoil. Entonces, los transportistas efectivamente tienen una situación de pena por muchos aspectos, pero el principal sin duda es el incremento del combustible. Y habrá que tomar medidas tanto en el sector privado como el público. El público también tendrá que hacer algo para que esto no siga en alza, porque es lo que se prevé. Ruimán, para cerrar el tema. Nada, pues lo que hemos dicho, es decir, efectivamente, como dice Naira, al final, si las empresas, como decía, absorben estos esfuerzos y los meten en sus estructuras de precios, pues es que no, lamentablemente es que no hay nada que hacer. Es decir, cuando tú te das cuenta
que tú vas a la estación de servicios y el precio es el que es y no tienes alternativa, y vas a otra y el precio es relativamente similar, y a otra y así sucesivamente. Y yo creo que también, salvando las distancias, aprovechando que tiene el hierro, es una circunstancia que ya vienen padeciendo determinadas islas desde hace muchísimos años, que cuando no hay competencia y cuando es un sector tan peculiar como el de los combustibles, pues les ponen el precio que quieren, mientras lo soporte el bolsillo. eh, digamos que no hay compasión. Yo sí creo que la única alternativa que hay aquí es intentar buscar fórmulas que de alguna manera sean medidas muy localizadas, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno de Canarias hay que reconocer que acertó con la devolución de la parte del recargo, ¿no? O del impuesto de los combustibles, y limitándolo solo a lo relativo a los profesionales, ¿no? A los transportistas y al sector primario, porque muchas veces hay organizaciones políticas, y esto hay que denunciarlo también, que hacen política con estas cosas que son estratégicas, y al final lo que pretenden son bajadas de impuestos generalizadas, y mire, cuando se corte todo el ingreso de las administraciones, no hay manera ni mecanismo alguno para ayudar. Es decir, al final o se intenta atajar los problemas mediante las fórmulas más óptimas, o al final, si hay un descenso generalizado de todos los impuestos, lo que va a ocurrir es que no va a tener cobertura ni va a tener cintura la administración para poder ayudar, y ayudar de manera directa, que yo creo que al final va a ser la solución por la que tendrán que optar las administraciones, a los sectores que en cada momento se vean, digamos, más afectados por las circunstancias que ocurran, que en este caso indudablemente es el transporte. Bueno, otro tema importante también, y lo veíamos el día de ayer, Baleares congela las plazas turísticas durante 4 años. ¿Esto podría significar que Canarias debería ser lo mismo? ¿Estamos en una situación similar? ¿Buscar turistas de mayor poder adquisitivo, Naira? ¿Qué se te ocurre o qué crees que puede pasar con Canarias, teniendo en cuenta que ahora parece que hemos superado el número de turistas de 2019 antes de la pandemia? Yo creo que el mercado balear no tiene nada que ver con el mercado en Canarias, entre otras cosas porque Canarias no tiene temporada, es decir, nosotros estamos continuamente recibiendo turistas, en cambio Baleares tiene el invierno prácticamente, bueno, prácticamente no, vacía. Es cierto también que en Baleares se está dando la circunstancia de estar expulsando a la gente que vive en el territorio cuando llegan los turistas, de manera que no hay alojamiento para las personas que desarrollan los servicios. Camareros, no existe, tienen que irse fuera y bueno, esto con la subida de precios de los alquileres y de la vivienda en general. Entonces, yo creo que Baleares está viendo que se le está escapando de las manos el destino. Me parece bien que se hagan una pensada de un turismo de lujo. Ojalá le funcione, pero creo que Canarias es un destino completamente diferente. Canarias no solamente es sol y playa, Canarias es mucho más. Somos además 8 islas completamente distintas, soportamos una carga importante de turistas, pero a lo largo de todo el año, no solamente en los 3 meses de verano. Por lo tanto, es cierto que es diferente la huella que se deja por parte del turista en Canarias. No obstante, yo estoy segura de que el gobierno de Canarias está continuamente revisando, no el modelo turístico, pero sí el turista que llega, lo que deja el turista, las noches que pernocta en los establecimientos, si cambia de isla, cuántos son esas estancias. Por lo tanto, creo que los especialistas en turismo, no solo el gobierno de Canarias, sino también en el sector privado, están continuamente revisando para que el modelo pues no pete, ¿no? Que creo que es lo que ha sucedido en Baleares. Ruimán. Pues yo creo que la moratoria no es una solución, ¿no? Muchas veces lo que interesa a veces es tener más posibilidades, ¿no? O más negocios para de alguna manera tener más posibilidades de poder prosperar de alguna manera. Es decir, porque yo sí creo, como tú apuntabas en tu planteamiento, que es interesante tener un modelo de turistas que generen un mayor gasto, ¿no? Es decir, al final esto es una economía que lo que mueve es dinero, ¿no? Y lo que se intenta es obtener el máximo capital posible
con esta industria, ¿no? Entonces yo creo que la fórmula tiene que pasar por eso, es decir, intentar conseguir que haya menos turistas, pero que gasten más, ¿no? O por lo menos que el impacto que tiene la huella, como en términos de Naira, pues por lo menos salga de forma maximalista desde el punto de vista económico, porque al final, guste o no, es nuestra economía, es decir, es nuestra industria, nosotros somos una economía de servicios y no podemos obviar que necesitamos del turismo para poder sobrevivir económicamente. Entonces yo creo que desde ese punto, cualquier cosa que sea impedir la entrada de nuevos agentes en el sector turístico, al final lo que hace es generar una parálisis, ¿no? Una foto fija que hace pues que las instalaciones no se renueven, salvo determinado empresariado que está implicado en este modelo y quiere ofrecer algo más, o que haya centros comerciales como tenemos en el sur de Gran Canaria particularmente, que están con una imagen deplorable, y eso o se soluciona a través de un empresariado que quiera meterse en los distintos negocios y que invierta, o solo la única vía que nos queda es que a través de las administraciones se incentive esas reformas, esas rehabilitaciones, para que de alguna manera, repito, vayamos a un modelo de turista que no sea ninguna locura, porque muchas veces hablamos de cambios de modelos y hablan de entelequias, ¿no? Que por lo menos no se pueden lograr a corto plazo, pero yo sí creo que mejorando el destino, mejorando sus infraestructuras, sus centros comerciales, sus hoteles, su planta alojativa en definitiva, se puede conseguir captar turistas que gasten más, que al final es lo que interesa, y que gasten más en destino, claro, no que gasten más en origen, porque al final muchas veces vienen con los paquetes y aquí pues Lo gastan, justito. como aquel que dice, a cuota, ¿no? Pero sin embargo, yo no sé si han visto la portada del diario de avisos en el día de hoy, donde habla que en el futuro hará tanto calor en Canarias que el sol y playa pues tiene fecha de caducidad. Claro, estamos viendo, por ejemplo, la ola de calor en Península, 45 grados en junio, cuando por regla general siempre es en agosto. Si esto pasa en Canarias y sufrimos ese tiempo tan duro, a lo mejor no somos tan atractivos, porque el que viene aquí viene a sancocharse y dice, oye, ya no es tan apetecible como antes. Tenemos que también empezar a darle una vuelta a todo esto. Pero es que el que viene aquí no va a tener que venir porque van a subir las temperaturas también desde donde él viene. Pero a lo mejor si viene Quiero de un sitio decir, un poco más cálido, tú imagínate, Alemania, Noruega. Sube las claro, temperaturas, pero ya es el más... alemán viene a Canarias a secarse, como digo yo, ¿no? Los meses de invierno, porque allí no hay quien esté. Pero claro, si sube la temperatura, en Alemania se va a poder estar. Se quedarán en Alemania. Claro. Y van a surgir otros destinos que en la actualidad ni los contemplamos porque van a subir la temperatura y van a ser sitios más agradables que Canarias para estar, en lo que me refiero a temperatura. Por lo tanto, hay que diversificar, era lo que decía. Pues efectivamente, a lo mejor los sures se van a vaciar y serán los nortes los que perciban esos turistas, ¿no? Porque de todos he sabido que en el norte hay menos temperatura, más humedad, pues es otro clima completamente diferente y en las islas se nota muchísimo más también. Es que todo va a cambiar, todo va a cambiar. No pensemos únicamente que va a cambiar lo que conocemos, va a cambiar todo. Es que a lo mejor Hawái deja de ser un destino de lujo. Punta Cana a lo mejor resulta que termina siendo pues horroroso el estar allí. Entonces todo va a variar. Y bueno, a ver dónde nos toca en ese cambio, en qué lado nos toca, ¿no? Aquí dicen... Pero aquí... yo creo que mantenemos, yo creo Sí. que lo mantenemos. Aquí dicen, aquí en Bilbao 22 graditos está fenomenal. O sea que... Por ejemplo, Fíjate, lo que uno claro. hace en verano, subir al norte de la península, ¿no? Que es donde se puede estar. Pues en Andalucía es imposible, por ejemplo, ¿no? Y Andalucía mantiene sus turistas en verano. Ruimán, rápidamente, para ir cerrando ya con el siguiente tema. A ver si los nórdicos y los centroeuropeos nos están haciendo la cama, como aquel que dice, y no están luchando contra el cambio climático para que les lleguen las temperaturas óptimas a ellos. Yo lo que sí entiendo, como plantea Naira, es que hay que diversificar, pero para diversificar hay que tener muy claro una cosa, hay que preparar, como dice Naira, también el resto de la isla. El norte de Gran Canaria, Naira es aruquense, yo también, tiene unos déficits de infraestructuras auténticamente
brutales, ¿no? Y siempre han sido desatendidos desde el punto de vista viarios, corredores verdes, la ordenación del litoral, ha sido un auténtico desastre. Dicho esto, sí creo que esas circunstancias, esos cambios de climas, como tú planteas, al final se tienen que complementar con otras cosas, ¿no? Con otras facetas, intentando apostar. Y yo creo que se está haciendo últimamente, hay un cambio de mentalidad por otros tipos de turismo, como es el turismo activo, el turismo de naturaleza. Yo creo que también ahí, aunque mucha gente siempre ha sido crítica desde el punto de vista del sector, hablo, el tema del turismo vacacional ha permitido de alguna manera que se hayan expandido los turistas por otros sitios de la isla donde no hubiésemos pensado nunca que iban a pernoctar, y yo creo que eso es bueno también porque de alguna manera democratiza, ¿no? Los beneficios del turismo no son todo para los hoteleros, sino que también las pequeñas familias, los pequeños inversores pueden obtener rendimientos de ahí. Y sí creo, en definitiva, que nosotros vivimos de esto. Entonces, como nos venga una de esas, una plaga de sol inaguantable, pues desde luego que tendríamos un grave problema del que probablemente de esa sí que no nos levantamos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante, en la medida de lo posible, concienciar, repito, a todos con lo importante que también es la lucha contra el cambio climático. Bueno, y un minuto para cada uno. Carnavales en verano, ¿error o acierto, Naira? Ay, es que voy a agotar el minuto haciendo así onomatopeya. Bueno, claro. No Vale. lo sé, me imagino, bueno, la gente que está con ganas de carnaval, que son carnavaleros, pues les dará igual el momento, ¿no? Es verdad que se pasa más calor, pero bueno, sarna con gusto no pica. Yo creo que en este momento, en cualquier fecha, al que le gusta y el que lleva 2 años guardadito, le va a venir bien cualquier fecha que le pongan, ¿eh? Pero es que yo conozco mucho carnavalero que ha dicho, yo voy a esperar a su fecha original el próximo año. Y ojo, que hablo de gente que son muy, muy, muy fieles seguidores y que han estado aguantando esos 2 años. Me ha llamado la atención también por eso también digo, bueno. Pues son puristas Sí, del carnaval. sí, Por eso seguramente. yo no te puedo dar una opinión letrada porque es que no me gusta el carnaval. Vaya por Dios. Bueno, Ruimán. Yo creo mira, que ante la alternativa de no hacerlo, mejor hacerlo en verano, eso de entrada, ¿no? Y sí es verdad que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas ha tenido una buena idea, que es el llevarse un pequeño segmento del carnaval al verano y probar, ¿no? Porque, oye, eso siempre es positivo. Al final, todas las fiestas se van transformando. Hasta hace poco más de una década no existía el carnaval de día, ¿no? Que surgió de una manera, digamos, muy peculiar, y hoy por hoy es una de los éxitos, ¿no? Del carnaval. Entonces yo creo que ir probando y transformando las distintas fiestas siempre es bueno, ir obteniendo o viendo los resultados que se obtienen con estas ideas. Y oye, por probar, oye, de pronto tenemos más visitantes, pues probemos. Probemos. Bueno, pues cuestión de probar, cuestión de probar. Oye, Naira, el tema de las sillas del Parlamento, de los sillones, ya está solucionado, ¿no? Hablaba el presidente, sé que tienen más de 30 años y... Me gusta que digas los sillones del Parlamento, porque la gente dice los sillones de los diputados como si me los fuera a llevar yo a mi casa, ¿no? Cuando realmente se quedan en el Parlamento para las próximas legislaturas. Yo creo que había que hacerlo hace tiempo. No se ha hecho porque se sabía que iba a generar este tipo de polémica, desde mi punto de vista, completamente intencionada. Cualquier funcionario que tuviese una silla como ese escaño ya hubiese puesto una demanda en prevención de riesgos laborales, estoy segura, porque son no solo incómodos, te contracturas, son pesados, te machacas, pero bueno, independientemente como lo que sufra un diputado no sirve, porque te tienes que aguantar. Creo que era necesario. Estamos hablando de un espacio que es bien de interés cultural. No se puede poner una silla de resina cualquiera. El arreglar los sillones salía más caro que el comprar los nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lamento mucho este tipo de polémicas y sobre todo que se haga demagogia con la pobreza en Canarias como si el importe de los sillones fuera a acabar. Ojalá fuera a acabar con ese problema estructural de nuestra tierra. A lo mejor fue un problema de comunicación. Si se hubiese dicho el Parlamento renueva sus sillones después de 30 años de uso, unos habrían dicho, hombre, pues mira, ya era hora. Pero a lo mejor, yo creo que daba igual. Daba igual. Bueno, yo creo que da igual. Hagas lo que hagas, va a caer mal. Ya. Va a caer mal. Ruimán, rápidamente para acabar.
Sí, no, yo al margen del coste, ¿no? Que parece aparentemente elevado, pero realmente hay que saber y tener ofertas, ¿no? Y ver en qué precios se pueden adquirir. Yo sí creo y comparto con Naira que se ha hecho un uso tendencioso, un uso inadecuado de una contratación de estas características. Está claro que cuando se tiene que renovar un mobiliario de una institución, pues se piden ofertas y se sigue un proceso de contratación y se contrata. Y con esto, con los ordenadores y con cualquier cosa, ¿no? Y sí es verdad que hacer política mezclando la pobreza que, como bien decía Naira, es estructural en Canarias, lamentablemente, y obviando las ayudas y los mecanismos que hay para intentar solventar ese gran problema que tenemos, pues al final lo que se hace es populismo, ¿no? Claro. Se hace demagogia y se hace un tipo de política que yo, por ejemplo, no me siento muy representado. Pero oye, lamentablemente tenemos políticos de todo tipo, Naira. Es decir, políticos que intentan construir y hacer las cosas mejor y son conscientes de lo que es complejo y de lo que no. Y otros que simplemente están por criticar, ¿no? Y se haga lo que se haga sin ningún tipo de objetividad, intentando usar estas cosas que lamentablemente también, y ya con esto concluyo, llegan con más facilidad a la sociedad. Claro. Porque yo creo que también la sociedad debería ser consciente de cuándo están jugando con la información para intentar, digamos, generar un sentimiento en ellos contrario a las que toman las decisiones políticas. Bueno, terminamos. Hoy Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel. Naira, ¿factor 50 o ir tempranito a la playa o a media tarde? Bueno, pues ya yo estoy yendo tempranito a la playa y me recojo sobre las 12:30, 1. Bien, buena hora. Tengo muchísimos problemas por haber cogido sol. La piel tiene memoria, efectivamente, y uno nunca escarmienta en cabeza ajena hasta que le pasa algo o a alguien cercano. Así que sí. El cuidado es fundamental. Ruimán, ¿tú igual? 50, más el protector. Yo soy menos playero, pero lo que sí digo es revisarse. Sí, también. Porque, y lo digo y lo exteriorizo porque él lo ha hecho público, mi nuevo compañero en el Cabildo, me decía, sí, nunca voy al médico y me vi una cosa aquí detrás, me insistieron en que fuera y, cónchale, tenía una cuestión que de alguna manera ponía en compromiso, ¿no? Su situación, su piel. Bueno, yo soy como los antiguos, no nombro la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sí creo que es importante revisarse. Sí. No ser tan dejado a veces como somos muchos, sobre todo, y aquí yo no quiero ser machista, pero los hombres somos más descuidados muchas veces con nuestra piel. Ciertos aspectos. Y darnos cuenta que cualquier cosita mínima puede derivar en un problema de bastante importancia. Entonces, no cuesta nada acudir al médico, que para eso están, que son buenos profesionales, y tomar los tratamientos que sean necesarios en cada caso. Sin duda. Bueno, para acabar, por aquí dice Lagún, dice, qué inusual ver cómo se dan la razón entre partidos contrarios. Pues bueno. No, es más común sí, de lo que... Sí. Estamos mucho más en el acuerdo que en el desacuerdo, pero es verdad que también interesa que ese ambiente de crispación, ¿no? No sé por qué. Sí, de un parlamento donde a lo mejor 90 minutos, 80 han sido de buenos acuerdos, 3 minutos de desacuerdos es lo que sale, seguro. Eso pasa siempre. En el último pleno hubo 4 proposiciones no de ley y las 4 salieron por unanimidad. Eso no se hace eco, se hace eco de los sillones. Y lo importante es que de la crispación no se come, es decir, de lo que se come es de las ideas que transforman las sociedades y que se aplican de la mejor manera posible. Y si tienes un interlocutor que escucha, yo creo que eso sería lo deseable en todas las instituciones. Bueno, pues Arucas ha estado presente hoy con Naira Alemán del PSOE y Ruimán Santana de Ciudadanos, que yo no lo busqué y salió solo. O sea que, bueno, encantado de haberles visto, de que empiecen la semana o de empezar la semana con ustedes y que, bueno, que disfruten mucho. Nos vemos dentro de poquito aquí en A Buenas Horas. Muchas Igualmente, gracias. Feliz semana. Hasta luego. Chao.